Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD en esta mañana de jueves 15 de noviembre de 2018 con todos ustedes a través de Telecentro Canal 13 para toda la República Dominicana y Telemicro Internacional a los que nos siguen en el extranjero. Iniciamos el bloque de la entrevista central y nos acompaña la exdiputada, activista social y miembro, embajadora de buena voluntad especial, Hambre Cero de América Latina y el Caribe de la FAO, Guadalupe Valdés. Bienvenida a Despierta RD, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a Despierta RD. A nosotros que nos sentimos complacidos de que usted haya recibido nuestra invitación y que nos hable de esto, porque aquí hay una tarjetita que yo le decía que está muy linda y que es el Hambre Cero y qué es lo que está haciendo la FAO con este programa. Bueno, el tema de erradicar el hambre, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 2, que fue acogido por los 193 estados a nivel del planeta, a nivel mundial, y que se comprometieron en el 2015, significa que al 2030 no debe haber una sola persona en el planeta pasando hambre y obviamente también en la región. Sin embargo, los datos que acaban de salir del último informe del Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional lanzado por la FAO en septiembre de este año a nivel global y el que se acaba de lanzar a nivel de América Latina y el Caribe la semana pasada, indican que las cifras del hambre están nuevamente aumentando. Sí. O sea, en los últimos años teníamos una tendencia a que las cifras del hambre o de personas en situación de subalimentación, que significa que las personas no están consumiendo diariamente las proteínas, los carbohidratos que les den las energías necesarias para tener una vida sana y saludable. Sin embargo, estas cifras que iban en descenso, sobre todo en América Latina y el Caribe, nuevamente están subiendo. Y esto se debe a varias situaciones, pero hoy día tenemos en la región 39 millones de personas en situación de subalimentación. Desglosando un poco esos números, ¿cómo se encuentra la República Dominicana en este tema? ¿Qué tan avanzados nosotros vamos o qué tan grave es la situación aquí? República Dominicana ha avanzado si lo comparamos con la década del 90, por ejemplo, donde teníamos unas cifras mucho más altas que la que tenemos hoy día, de un 25 hasta un 30% en algunas provincias, sobre todo en las provincias fronterizas. Sin embargo, los datos hoy día todavía son muy preocupantes porque nosotros tenemos 1.300.000 personas en situación de subalimentación. Esto significa que es un 13% aún de personas que no adquieren diariamente los carbohidratos, las proteínas, los minerales necesarios para su alimentación. Yo quiero hacer a ver si podemos aclararlo, porque la subalimentación, o aquí en República Dominicana, ese millón y cuánto, 1.300.000 personas que están en esa condición, estamos hablando de personas que no tienen alimento diario. Exacto. O que se mal alimentan, porque mire, yo sé de gente que se desayuna con un refresco y una galletica, o una papita, o una de estas cosas, y eso no es alimentación. Entonces, o el tema de pasarse el día con sodas y con cosas enlatadas o fabricadas, producidas para eso, ese es el tema. Es bueno hacer la diferenciación, porque si vemos que hay 1.300.000 personas en subalimentación, podemos entender que son 1.300.000 personas pobres o de escasos recursos, que también vimos como el gobierno anunció en el pasado que habían salido 1 millón de personas de la pobreza. Entonces, ¿cuál es la relación, bien, como dice Loreni, cuál es la relación entre la pobreza y la subalimentación? Bueno, la relación es muy estrecha entre pobreza y hambre, por decirlo así. Ajá. Por eso, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el primero es eliminar la pobreza y el segundo es eliminar el hambre. Están estrechamente vinculados y a nivel de lo que son las metas de los países se trabajan juntos, porque no se puede pensar erradicar el hambre si hay personas que están en situación de pobreza, sobre todo de pobreza extrema, en situación de vulnerabilidad, porque son las personas más afectadas con el tema del hambre o de la subalimentación.
Con respecto al caso de República Dominicana, ese 1.300.000 personas que están aún en esta situación es que no adquieren los alimentos necesarios. No estamos ahí haciendo una diferenciación en torno a lo que con mucha propiedad has indicado de esa más que alimentación, ese consumo de productos Correcto. que no son saludables a las personas. Esto más bien se mide a través de lo que son los indicadores de la nutrición. Porque una persona, como muy bien indicas, puede estar consumiendo productos que están, lo que se llama hoy día, productos ultraprocesados que están saturados en grasas, en sales y en azúcares. Y son toda esa comida que viene enlatada, procesada, esa comida rápida, esa comida que viene en funditas, que las personas, las sodas, son sumamente dañinas y las personas creen que porque se comen una papita porque se llenan el estómago, se están alimentando. Exactamente. Entonces, realmente ese es otro de los temas que nos llevan a, cuando hablamos de erradicar el hambre, estamos hablando personas que no estén subalimentadas, o sea, que puedan adquirir diariamente los 2.400 calorías necesarias para tener una alimentación adecuada, sana o lo que se requiere, pero también que tengan una alimentación saludable, que tiene que ver con eliminar todo este tipo de productos de la alimentación y por eso se vincula eliminar el hambre y la malnutrición. Porque este tipo de productos están generando las nuevas enfermedades que preocupan hoy día al planeta, como es la obesidad y la diabetes, sobre todo en niños. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros tenemos un 50% de las mujeres en situación de obesidad. O sea que ya no es un tema solamente de figura, no es un tema estético, es un tema de salud, exactamente. Yo me pregunto, el tema de la educación debe ser la base fundamental, la panacea a este tipo de problemas en República Dominicana. Y lo pregunto porque tenemos una tierra fértil. El pueblo dominicano goza de una tierra que donde usted tira una semilla, se crece y le da frutos. Entonces, tenemos una falta de educación tan grave de que la gente no pueda tener conocimiento real de lo que debe consumir. Estamos con ese plato de la bandera dominicana contribuyendo a que se minimice o se mitigue o que por lo menos se lleve un equilibrio por el arroz, la habichuela, la carne, los tostones. La bandera dominicana está balanceada. No solamente eso, y el tema de lo que decía, la educación y el juego, el rol que mantiene la educación para que la sociedad pueda bajar estos niveles. Bueno, primero quiero hacer un comentario. Claro. Me encanta venir a programas donde los conductores tienen el manejo del tema, porque hace mucho más interesante una entrevista como esta. Así que mi reconocimiento por el manejo que tienen del tema del hambre y de cómo realmente tiene que haber un enfoque intersectorial para combatir el hambre y la malnutrición. Antes se hablaba de que el tema de la seguridad alimentaria tenía que ver solo con la producción de alimentos agrícolas. Hoy día no es solo la producción y no es solo de productos agrícolas, sino agropecuarios, porque tiene que ver con todo lo que produce la tierra, todo lo que es agricultura, pero también la ganadería, la pesca, la silvicultura, entre otros. Pero además también ya no es solo producción, tiene que ver con la nutrición. ¿Cuáles son los niveles de nutrición que hay y cómo eso hay que enseñarlo desde la escuela? Y por eso quienes intervienen en las políticas públicas para erradicar el hambre son diferentes ministerios, Agricultura, pero también el Ministerio de Educación, Salud, que ya lo mencionaron, el tema también de medio ambiente, porque hay que cuidar todo lo que hacemos con el clima. Entonces, pero hay otro ministerio que es fundamental, el caso de Hacienda, porque hay que colocar en el presupuesto del Estado los recursos necesarios a estos ministerios para poder combatir el hambre con políticas públicas que garanticen derechos. Y entonces,
Eso es fundamental. En la República Dominicana, desde el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, se ha estado trabajando todo el tema de la alimentación escolar. Y se ha estado insistiendo mucho en la educación que tienen que tener los niños y las niñas, incluso desde la primera infancia. Por ejemplo, desde el INAIPI, que es donde se atienden a los niños, se les da atención a los niños y las niñas de 0 a 4 años, a 5 años. Hay que trabajar el tema de la alimentación, no solo con lo que se les da a los niños de alimentación, que es fundamental, sino también en la educación, para que los niños aprendan desde pequeños a saber distinguir qué alimentos son saludables para su desarrollo. Y ahí tiene que ver el tema de la dieta que usted mencionaba. Si vemos el plato dominicano, es un plato balanceado, el de a mediodía, porque si una persona lo consume, que tiene granos, tiene arroz, habichuela, tiene carne, tiene ensalada. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces ese plato no está completo para todas las familias. Ahí es donde hablamos de subalimentación, porque hay personas que solo comen el arroz blanco o que solamente comen arroz con huevo o que a veces solamente un espagueti, por ejemplo, y a veces solo un vívere. Y ahí es donde tenemos la situación de subalimentación. Pero hay otro tema, la alimentación balanceada y adecuada se supone que tiene que ser durante todo el día. Y por ejemplo, hay un dato que las familias, los niños, las personas tienen que saber que hay que comer 5 frutas y verduras al día. Entonces, para tú consumir 5 frutas, eso es aparte de la comida, tienes que hacer un desayuno que tiene que ser fuerte, tiene que ser que realmente nutritivo, tienes que hacer meriendas, las personas no pueden pasar 5 o 7 horas sin consumir alimentos, porque esto, en lugar de contribuir a disminuir su peso, lo que hace es que lo aumenta, porque las personas, su organismo está generando un metabolismo mayor, entonces le aumenta el peso. Entonces lo que se recomienda clínicamente es que cada 3 horas usted ingiera algún alimento. Desayuna a las 7, una merienda a media mañana, un almuerzo adecuado, balanceado, nutritivo, una merienda en la tarde y la cena para dormir, que debe ser también sana y adecuada. Me gustaría... Y ahí, insistir en 5 frutas y vegetales al día es fundamental, porque esto hay que vincularlo, los precios de las frutas, de las verduras, tienen que ser cada vez más accesibles a las personas. Volviendo un poco atrás, me gustaría que usted me respondiera a 2 preguntas. La primera, ¿el desayuno escolar que se le están dando en la tanda extendida realmente aporta lo necesario que necesitan, valga la redundancia, los niños a nivel nutricional, a nivel para superar esta problemática? Y la segunda es la siguiente, estadísticamente, ¿cuándo podrá la República Dominicana superar este 1.300.000 personas de la malnutrición? Bueno, comencemos por la última. Esa meta de erradicar el hambre, de eliminar ese 1.300.000, el país se ha comprometido a nivel mundial de erradicarlo al 2030. Esa es la meta. ¿Y las proyecciones son esas? Y las proyecciones son esas. O sea, el país está en capacidad de poder hacerlo, incluso porque tiene lo que ha ocurrido en los últimos años, que hemos ido disminuyendo, como yo indicaba, de situación de hambre de un 30% en algunas provincias a tener ahora solamente un 13%. Lo que pasa que ese 13% no nos puede decir estamos satisfechos, porque es una cifra sumamente alta para un país como nosotros, que además hoy día se cataloga como un país de renta media. Entonces nosotros tenemos que avanzar mucho más y para eso hay que generar políticas públicas de manera coordinada. Hay un elemento interesante y es que el país aprobó y se hizo durante fue una ley que nosotros promovimos junto a todos los diputados y diputadas del Congreso en el periodo 2010-2016, que impulsamos la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, que fue aprobada en junio del 2016,
promulgada por el presidente de la República el 5 de julio de ese año y que ya tiene su reglamento y ha comenzado a funcionar el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que justamente el 16 de octubre se lanzó el Plan de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional para los próximos 4 años, comenzando en el 2019 y terminando en el 2022, porque estos planes no deben depender de una administración, sino que son planes de Estado, del Estado dominicano, y aunque haya elecciones en el 2020, independientemente del resultado electoral, quien gane las elecciones tiene que darle continuidad a este plan. En ese plan hay múltiples políticas públicas que ahora hay que comenzar a implementar, y otro elemento importante es que el ministro de la Presidencia anunció que ya el Estado dominicano colocó en los recursos del presupuesto del próximo año lo necesario para implementar las primeras políticas de arranque con esto. Entonces pensamos que eso va a ser importante en términos, y es fundamental que la ciudadanía lo conozca para que haya una vigilancia y un control ciudadano. Con respecto a lo de la alimentación escolar, debo dar el dato de que es una de las inversiones más importantes del Estado dominicano para garantizar el derecho a la alimentación. Ahora mismo el presupuesto indica que son 23.000 millones que se están invirtiendo en alimentación escolar. El Ministerio de Educación, a través del INAVIE, tuvo la cooperación del gobierno brasileño para que el enfoque con el cual se trabaje la alimentación escolar sea también un enfoque de derechos, pero de participación de la comunidad, también de las familias, y sobre todo que a través de la alimentación escolar se pueda, con las compras que hay que hacer de alimentos, se promueva la lucha contra la pobreza y se promueva que muchos de los alimentos que se consumen, de los productos que se consumen en la alimentación escolar, provengan del ámbito local, que se le compre a los agricultores familiares y a los productores locales, que esto no venga todo del centro y mucho menos que venga del exterior, sino que a través de la política de compras de alimentos para la alimentación escolar se esté también generando otro tipo de políticas. Esto se ha estado trabajando, hay un piloto en la provincia de Monte Plata, en varias escuelas, y creemos que esto tiene que generalizarse a todos los centros educativos y a todos los municipios del país, porque con esto se va también a tratar de superar esos niveles de pobreza, sobre todo que tienen las mujeres y los agricultores familiares. Imagínense que un agricultor tiene sus víveres, tiene una vaquita y que no pueda vender a el ámbito local. Ese agricultor está destinado a vivir en la pobreza. Entonces hay que mejorar la vida de los niños y las niñas, pero también de ese agricultor o de esa mujer que vive en el área rural. Así es, usted sabe que como activista social y una mujer que ha incidido en muchos temas interesantes, a nosotros nos gustaría tener una perspectiva suya con relación a la marcha del país en otros temas, en el aspecto político, en el aspecto jurídico, o judicial, mejor dicho, la situación de seguridad ciudadana, entre otros casos. Una panorámica suya con relación a esto y qué usted entiende que debemos mejorar o tal vez cambiar. Bueno, el tema de la inseguridad ciudadana yo creo que es uno de los temas que hoy día nos preocupa a todos y que nos está haciendo incluso cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento, lo cual es sumamente grave para una sociedad. Hoy día salimos a la calle con temor, no queremos utilizar el celular, miramos a todas partes. Y esto indican los estudios a nivel internacional, que cuando una sociedad llega a esos niveles de temor, eso influye en el ámbito económico, en los niveles de producción, de productividad, porque las personas no están centradas en generar un mayor nivel de eficiencia, de productividad, sino que las personas están preocupadas, por ejemplo, a la hora, no puedo ir tarde a mi casa porque me pueden asaltar, me puede pasar algo. O sea, las personas, su cerebro, su mente está puesta en la atención en esos temas.
Entonces yo creo que hay que generar, me parece que las políticas que se han impulsado no son políticas integrales, no son políticas que hayan ido a la causa que realmente está generando la inseguridad y que muchas veces se hacen y se adoptan medidas que son, como quien dice, por las ramas. Vamos a las ramas y no vamos a las raíces del problema, y eso tiene que cambiar y hay que enfocarlo desde otra perspectiva. No es una responsabilidad solo del gobierno o de los aparatos de la policía, el ejército, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, sino que tiene que ser una responsabilidad y un compromiso de toda la sociedad, del sector privado, de la sociedad civil, la ciudadanía, pero también de las alcaldías. Y hay que generar políticas a todos los niveles. O sea, es un tema grave, y cuando hay también estos niveles de inseguridad, eso te toca otros temas, como es, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, que es una cuestión espeluznante. Hoy día ya no solamente está el tema de que se asesina a las mujeres, y en pocos días celebramos el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres, sino que hoy día esos casos están siendo realmente crueles. Por ejemplo, lo que acaba de pasar, una mujer que es muerta a machetazos delante de sus hijos. Imagínense las secuelas que tiene eso para esos niños que tendrán su vida, la van a desarrollar marcados con la muerte de la madre, pero en condiciones sumamente sumamente crueles. Entonces yo creo que todo esto la sociedad tiene que abordarlo. Hay un tema cultural, hay un tema psicológico que tenemos que analizar, y no es solamente a veces comprando equipos o comprando motocicletas o colocando más armas en la calle, sino realmente generando un cambio en los hombres y en las mujeres de nuestro país. Y creo que estratégicamente la seguridad ciudadana se va a erradicar cuando comencemos a trabajarlo desde la primera infancia. Los niños y las niñas desde 0 a 5 años tienen que comenzar a vivir en un ambiente de paz, en un ambiente de respeto de los niños y las niñas hacia los niños, para que dentro de 2 generaciones digamos que ha sido posible cambiar la República Dominicana en ese sentido. Eso no se cambia de la noche a la mañana, y no se cambia con un presidente por otro o por unos legisladores por otros, sino que tiene que ser un cambio de toda la sociedad y que sea un cambio sostenible en nuestro país. Guadalupe, muchas gracias por su tiempo, interesantísimos por estos interesantísimos datos que nos dio el día de hoy. No tenemos tiempo para más, lamentablemente. Nosotros agradecerles el favor de su sintonía en sus casas por estas 2 horas. Que continúe con la programación de Telecentro, Canal 3.